Continuando con nuestro curso de la Teoría General de la Administración, hoy día vamos a ver la unidad 3 y vamos a hablar de los orígenes de la administración, preparación de las condiciones para el surgimiento de la empresa moderna. Introducción. La administración, aunque de forma simple e improvisada, es utilizada desde tiempos inmemorables, creo yo, desde que el hombre habitó en la tierra. Prueba de ello, por ejemplo, son las pirámides de Egipto. Todos conocemos las pirámides de Egipto. Es una de las maravillas del mundo. Una de ellas, la Keops, tiene una altura original de aproximadamente 146 metros. ¿Podemos imaginarnos una estructura tan grande? ¿Cuántas personas se utilizó para la construcción? ¿Qué tanto material? ¿Qué jornada laboral tenían estos trabajadores, esclavos u obreros que estaban allí? Necesariamente tuvo que haber administración, necesariamente tuvo que haber un administrador o varios administradores. Lo podemos ver en la imagen. La administración es el resultado de las aportaciones de filósofos, físicos, economistas, estadistas, empresarios, etc. Por ejemplo, en la imagen vemos a un filósofo, Sócrates, y a un economista liberal, Adam Smith. La ciencia de la administración surgió a inicios del siglo XX, con la administración científica, fundada por Frederick Winslow Taylor. La administración es una ciencia joven que tiene poco más de 100 años, aproximadamente 118 años considerando que se inició en el año 1900. Quiero empezar con un breve relato sobre Jethro. ¿Y quién era Jethro? No sé, la mayoría de ustedes, supongo yo, debe conocer a Moisés, un personaje bíblico. Dice que Moisés lideraba a un gran pueblo de Israel y Jethro era su suegro. Este pueblo, cada vez que tenían conflictos o problemas, acudían a Moisés para que Moisés dé un juicio y solucione estos conflictos. Pero Moisés se sentía sobrecargado porque el pueblo tenía muchos integrantes. Jethro, al percatarse de esto, le dijo: es imposible que tú puedas llevar toda esta carga, así que yo te aconsejo que escojas entre el pueblo a hombres capaces y temerosos de Dios, y nómbralos jefes de grupo, de millares, centenares, cincuentenas, decenas de personas, y que ellos se encarguen de juzgar y poner paz en estos pequeños enfrentamientos que puedan tener. Entonces tú te verás más aliviado y solamente atenderás a los conflictos realmente fuertes o importantes. Moisés siguió su consejo e hizo lo que le indicó Jethro, ¿no? Y la idea era de que estas personas, estos jefes de grupo, puedan juzgar y poner paz en los pequeños enfrentamientos del pueblo, mantenerlos en la observación de la ley de Dios y animarlos a soportar el duro camino del desierto a fin de que arribasen sanos y salvos a la tierra prometida. Entonces podemos considerar a Jethro como el primer, ¿cómo podríamos nombrarlo? El primer asesor, el primer consultor. Antecedentes históricos de la administración. Filósofos aportaron para que surgiera la administración. También hubo un aporte de la Iglesia Católica, de las organizaciones militares, de las ciencias, de la Revolución Industrial, de los economistas liberales y de algunos pioneros y emprendedores. Empezamos con la influencia de los filósofos. Existieron filósofos importantes en la antigua Grecia, como por ejemplo Sócrates, cuyo alumno fue Platón y cuyo alumno fue Aristóteles. Aristóteles fue el filósofo más influyente hasta el inicio de la era moderna.
En la imagen podemos ver de izquierda a derecha a Sócrates, Platón y Aristóteles. También hubo otros filósofos ya más modernos, más contemporáneos, como Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, Karl Marx, quien escribió El Capital, y Friedrich Engels, su eterno amigo y compañero. A partir de que aparece la filosofía moderna, la administración deja de recibir aportaciones e influencias de ella, porque el campo de estudio filosófico se aleja de los problemas organizacionales. La filosofía, a partir de ese momento, se empezó a preocupar de otras cosas como la ética, la moral, etc. Influencia de la organización de la Iglesia Católica. La estructura de la organización eclesiástica, es decir, de la Iglesia, sirvió de modelo a muchas organizaciones que, ávidas de tener experiencias exitosas, incorporaron los principios y las normas que utilizaba la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una gran organización que está muy bien estructurada y podemos decir que es una organización que está centralizada, que las decisiones importantes la toma el líder, que en este caso es el Papa. En la imagen podemos ver cómo es la organización de la Iglesia Católica. En la cúspide encontramos al Papa, el cual tiene sus cardenales, luego están los arzobispos y obispos, los presbíteros, los diáconos y los laicos y consagrados. Influencia de la organización militar. A través de la organización militar, a la administración de organizaciones le aportaron el principio de la unidad de mando, es decir, que debe haber un solo jefe. La escala jerárquica, es decir, la estructura organizacional. Delegar autoridad, el principio de dirección, de conducción de todas las actividades para el logro de objetivos, etc. Influencia de las ciencias. Por ejemplo, Francis Bacon nació en 1561, murió en 1626. Fue un filósofo y estadista inglés. Se adelantó al principio ahora conocido en la administración como la primacía de lo principal sobre lo secundario, de atender lo importante a lo trivial, lo urgente a lo no tan urgente. Tenemos también a René Descartes. Nació en 1596, murió en 1650. Fue un filósofo, matemático y físico francés. Él planteó un enfoque filosófico que lo llamó cartesiano. El enfoque filosófico cartesiano tiene 4 principios. El principio de la duda sistemática o de la certeza, el principio del análisis o de la descomposición, el principio de la síntesis o de la composición y el principio de la enumeración o de la verificación. Si esto lo aplicamos a un problema en la actualidad, lo que René Descartes decía era lo siguiente: cuando tú te enfrentes a un gran problema, lo que tienes que hacer primero es dudar de todo y analizar dicho problema. Segundo paso es descomponerlo en partes. Analizar por partes, que ahí el problema se simplifica o se reduce a pequeños problemas. Una vez que le has dado una solución a cada pequeño problema, nuevamente integras todos estos problemas o todas estas soluciones a estos problemas y vas a obtener la solución general al problema. Influencia de las ciencias. Tenemos a Galileo Galilei, quien nació en 1564 y murió en 1642. Fue un físico, matemático y astrónomo italiano, padre de la ciencia moderna. Isaac Newton nació en 1643 y murió en 1727. Es el científico más influyente de la historia de la ciencia. La administración como ciencia nos permite saber lo que sucederá en la organización cuando comprendemos las fuerzas involucradas,
Una organización es afectada por distintas fuerzas de su entorno o su macroentorno. Estas fuerzas son fuerzas demográficas, económicas, naturales, tecnológicas, políticas, culturales, etc. Influencia de la revolución industrial. Con la revolución industrial se pasó del artesano al obrero especializado, del trabajo manual al trabajo utilizando maquinaria, de los talleres a la fábrica. Se buscó nuevas maneras de administrar las fábricas que contaban con un gran número de recursos como personal, maquinaria, instalaciones, etc. Influencia de los economistas liberales. Adam Smith, por ejemplo, David Ricardo, Karl Marx, Friedrich Engels. Adam Smith, quien es el autor de la obra conocida como La riqueza de las naciones. Karl Marx, que escribió El Capital, etc. Influencia de los pioneros y emprendedores. Empresas pioneras. Por ejemplo, tenemos a la Westinghouse Electric, tenemos a General Electric, a la US Steel Corporation, Standard Oil, American Bell Telephone y algunos emprendedores como Rockefeller de la industria petrolera, Carnegie de la industria del acero, Swift y Armour, industria de las conservas, Guggenheim, consorcio del cobre, Melo, consorcio del aluminio, y ahí tenemos, por ejemplo, la imagen de Rockefeller y el logo de General Electric. Para terminar, vamos a resolver algunos ejercicios, como por ejemplo este que dice lo siguiente. La analista de OIM. Karen Ramírez trabaja como analista de organización y métodos, OIM, en una gran empresa peruana. Como analista de OIM, basa su trabajo en el siguiente método. Duda de todo lo que existe en la empresa. Analiza y subdivide los procesos existentes. Los sintetiza y los organiza por orden y al final verifica que no se haya omitido nada. ¿Qué método o enfoque está utilizando Karen Ramírez? El método o enfoque cartesiano de René Descartes, como lo habíamos mencionado hace unos minutos. Ejercicio número 5. La inspiración de Gerson Meléndez. Gerson Meléndez es un administrador innovador. En la empresa que dirige implantó una jerarquía de autoridad, directores, gerentes y funcionarios, una asesoría, especialistas en derecho, contabilidad, publicidad, personal y una coordinación funcional para que todos trabajen de forma organizada. En la escala jerárquica, cada director o gerente aplica el principio de la unidad de mando. Así pudo crear una empresa donde los funcionarios reconocen la autoridad y un conjunto de reglas necesarias para que todos trabajen de manera armoniosa. ¿Es cierto que Gerson Meléndez es realmente innovador? ¿De dónde obtuvo esas ideas? Bueno, Gerson Meléndez obtuvo estas ideas de la influencia que dieron los filósofos, las ciencias, la organización eclesiástica o la iglesia, las organizaciones militares, los emprendedores, las empresas pioneras, los economistas liberales, etc. Ejercicio número 6. La defensa de Vanessa. Vanessa Delgado no se conformaba. Todos decían que la empresa que dirigía, Metal Jeans, vivía aún en plena era de la revolución industrial e incluso algunos afirmaban que todavía no había salido siquiera de la primera revolución industrial. A Vanessa le resulta increíble escuchar afirmaciones de ese tipo. ¿Cómo actuaría usted en lugar de Vanessa? Bueno, lo que haría sería estudiar todos los procesos de la organización, mejorarlos, perfeccionarlos, a través de las distintas teorías de la teoría general de la administración y poder ir a la vanguardia, porque como hemos mencionado en unidades anteriores, organización que no cambia, que no innova, pierde competitividad y en este mundo globalizado estaría condenada al fracaso.
Ejercicio número 7. La estrategia de Renzo Costa. Renzo Costa es una empresa que quiere ser competitiva. Junior Barrera, el director de marketing, no sabe si establecer una estrategia de integración vertical desde la producción de las materias primas hasta el producto terminado o una de integración horizontal, producir para una amplia cadena de tiendas propias esparcidas por todo el territorio peruano. Sin embargo, Junior debe analizar y discutir la situación con el presidente de la compañía. Si usted estuviera en el lugar de Junior, ¿cuáles serían sus argumentos a favor y en contra de las dos estrategias? Bueno, la primera estrategia es la integración vertical, es decir, producir desde las materias primas hasta el producto terminado. Pero luego el problema es, ¿a quién le vendemos? ¿Cuáles van a ser las rutas de distribución a nuestros clientes? ¿En qué unidades lo vamos a transportar? Tendríamos que ver todos esos detalles. Por otro lado, la segunda estrategia es la integración horizontal. Producir para una amplia cadena de tiendas propias esparcidas por todo el territorio peruano. Pero ahí lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿quién nos va a proporcionar la materia prima? ¿Qué proveedores vamos a tener? ¿Serán cumplidos? ¿Nos fallarán? Lo que yo creo es que se debe analizar ambas perspectivas y elegir la que más se adecue a la organización. Bueno, señores, esto sería todo en esta tercera unidad. Nos vemos en la siguiente. Si te sirvió el video, si te sirvió la información, dale like, suscríbete a mi canal que encontrarás muchos videos sobre administración de empresas y nos vemos en el próximo video. Gracias.